Hola, soy Claudia Quintero y para FIPUPRES estoy acá en Quito, en la sede de los diálogos de paz con el ELN. Estoy acompañada del comandante Pablo Beltrán, quien amablemente me concedió esta entrevista como el único medio de comunicación que viene a la sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Bienvenido, Pablo, y gracias por aceptar. Bienvenida a usted. Sí, estoy en su casa. No, es prestada. Sí, del pueblo ecuatoriano que nos está... ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten acá? No tan bien como usted, pero ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llega Pablo, o mejor Israel, a la guerrilla del ELN? Bueno, en mis épocas de estudiante de ingeniería, era una época en los años 70 de mucha actividad político-social. Entonces en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, era muy común debate sobre la situación del mundo, de Colombia, el cambio, la revolución. Entonces aprendía uno no solamente ingeniería, sino las tesis de Mao. ¿Y cuáles eran las vías para arreglar esto? En medio de toda esa actividad que era multitudinaria, o sea, toda la universidad vibraba con eso, estaba el ELN. Entonces, perfectamente en algún grupo, usted podía estar en algún grupo de estudio de activistas políticos y usted tenía 3 o 4 organizaciones distintas ahí, pero usted no sabía. Entonces, esa era la manera como se llegaba a la guerrilla, primero a la guerrilla urbana, en los años 70. Pero ¿cuál es ese hecho particular? Porque tiene que haber algo que lo mueva a uno, sí, la situación del mundo, de Colombia, las persecuciones, pero tiene que haber como algo personal y un hecho particular que lo haya movido a decir yo voy al ELN. Pues si uno de joven no se motiva por cambiar el mundo, está perdiendo la juventud. Esa es la idea. Luchar para que haya una Colombia mejor para la gran mayoría. Esa era la idea. Y claro, las vías políticas estaban cerradas. Le acababan de robar las elecciones en el año 70 a la Alianza Nacional Popular. Había una gran movilización campesina, estudiantil, sindical. La guerrilla no estaba tan bien, pasaba crisis, pero se veía que a cambios de fondo, soluciones de fondo. Si los problemas de Colombia fueran pequeños, las soluciones serían superficiales, pero para problemas tan grandes, estructurales, se necesita una revolución. ¿Y por qué Pablo Beltrán? ¿Por qué ese nombre? Cualquier día dijeron, bueno, hay que decir nombres para aparecer públicamente. Y en la provincia donde yo nací, en Santander, yo soy de San Gil. La presencia de los comuneros es muy fuerte. José Antonio Galán, Manuela Beltrán. Entonces de ahí viene el apellido. Muy bien. Porque, bueno, es un poquito pensando en Quito, en Ecuador, ¿por qué hubo tanta dificultad para instalar la mesa en su fase pública? Porque nosotros duramos 4 años para pactar una agenda de negociación que precisamente, vea las coincidencias, hoy se está cumpliendo 1 año del anuncio de la agenda. O sea, llevamos 1 año desde que tenemos agenda de negociación. Entonces las dificultades son, yo se las voy a decir, se las resumo en una sola palabra. Nosotros queremos transitar un proceso de paz y mucha gente en el régimen dominante quiere una pacificación. Entonces el choque de esos dos conceptos es el que produce unos pulsos muy prolongados. Ahora, nosotros hemos dicho, por difíciles, adversos y prolongados, estamos en esta mesa y no nos vamos a levantar de ella. ¿Cuál es su principal hobby? Ya casi no me queda tiempo para eso. Me gusta mucho el cine. ¿El cine? ¿Y cuál es la película que más le ha gustado? Tantas. ¿Y la última que haya visto? La última, quizá no tanto de las últimas, me llamó mucho la atención Avatar, de hace unos años. Muy buena, sí. ¿Y la música? ¿Se le gusta la música? Toda. Melómano. Toda menos la triste.
Ah, ok. Esa que llamamos en Colombia de despeñadero. No me gusta. ¿Y una canción que le mueva? Dispersos. ¿De? Ana y Jaime. Ah, de Ana y Jaime. Muy bien. Bueno, ¿quiénes conforman la delegación de paz del ELN? Bueno, la delegación en este momento hay 18 compañeros. 10 que somos los principales y suplentes, que son los que nos sentamos a la mesa. Y los otros 8 compañeros son equipos de respaldo y de apoyo que no van a la mesa, pero están con nosotros acá en Quito. ¿Cuántas son mujeres? En la mesa tenemos 3 compañeras, Silvana, Consuelo y María Elena. ¿Faltan mujeres ahí? Sí. Nosotros cuando les dijimos que vinieran, lo primero que yo les dije, porque eso me tocó decirlo a mí, es, va a ir a la mesa porque representa a las mujeres guerrilleras, por su trayectoria y por su capacidad. No va de florero. Muy bien. Bueno, un poco los antecedentes. Sabemos que ustedes no solamente han buscado la paz desde que tenemos agenda, sino desde incluso gobiernos anteriores, como el de 5 gobiernos. Pero específicamente para esta entrevista quería hablar sobre lo que sucedió con el gobierno de Pastrana. ¿Sí? En el 2002 ellos rompen pues, la negociación unilateralmente. ¿Sí? Justamente el 3 de junio del 2002. Ustedes, el Comando Central, emite ese mismo día un comunicado manifestando que ustedes van a seguir luchando por la paz. O sea, ustedes no rompen, por decir, digamos, el diálogo de paz, pero sí lo hace el gobierno. ¿Qué echó a perder este proceso de paz? Mientras que nosotros estábamos reunidos en el sur de Bolívar, medio Comando Central del ELN, el general Carreño se le ocurrió por meter todos los paramilitares que tenía en el sur de Bolívar y meter toda la 5ª Brigada en una operación contra la zona donde estaba la mesa. Y en la mesa estaban garantes de todos los países. Eso no pasa sino en Colombia. Entonces le preguntaba yo a un diplomático europeo, ¿usted por qué cree que ocurre eso? Digo, muchas de esas cosas ni siquiera Pastrana las sabe. Claro. Son como pequeños golpes de Estado que dan... Pues sí, pues en últimas, ¿qué querían? Un sometimiento del ELN, bombardearon todos los sitios donde nos reuníamos. Y todavía nos dicen que es que nosotros no queríamos la paz. Claro, sí. Bueno, ahora estuve escuchando una entrevista que usted dio en Caracol, donde indicaba que habían pobladores de varios territorios que estaban llamando al ELN porque ante, digamos, lo que está sucediendo, el incremento nuevamente de estos grupos paramilitares que están en los territorios, le dicen bandas criminales, los pobladores se sienten desprotegidos. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué está pasando en los territorios? ¿Me puede dar un panorama de esto? El régimen en Colombia se caracteriza por no centralizar toda la fuerza. Desde que murió Bolívar, el arte del régimen es estar fragmentado y hacer acuerdos. Pero no, o sea, el que está en Bogotá no manda en todas partes, eso no es un cuento. Y habrá un pacto con los militares, pero no más. Pero en cada parte mandan los jefes de clientela de cada parte. Y esos jefes de clientela son como en La Guajira. Son los principales mafiosos, son los principales que estafan el erario público, son los del contrabando, son los de los grupos paramilitares, son los que cuidan la explotación de las multinacionales y tienen su representación en los partidos políticos que están en el gobierno. Ese es el régimen. Le puse el ejemplo de La Guajira. Claro, que es sí. Más patético. O sea que usted piensa que, digamos, esta estrategia paramilitar no viene de un origen central, sino que es algo que está como en cada territorio dependiendo de gamonales o... Por ejemplo, si no hay ningún cartel de la droga que no tenga su escuadrón paramilitar. ¿Por qué? Para proteger sus bienes, sus cocinas, sus dineros, la pasta y la coca. Y entonces lo que hace el poder central es aliarse con ellos. Claro, y en los territorios, ¿qué les dice la gente a ustedes? Oiga, nos están matando, porque se habla de que le piden seguridad. Nos mandan delegaciones.
Por ejemplo, gente del norte del Chocó va al centro del Chocó. Oiga, que es que llegaron los paramilitares a Río Sucio, que están otra vez en Iguamiandó. No pueden ir. Los últimos combates que hicimos nosotros en el Chocó, en el norte del Chocó, en Truandó, los hicimos conjuntamente con la FARC hasta hace poco. Claro. ¿Por qué? Pues es que era algo muy evidente, crezca y crezcan los paramilitares, y entonces la gente reclama. Las detenciones masivas, estudiantes, lideresas, presidentes de Junta de Acción Comunal, defensores de derechos humanos, dicen que son del ELN, ellos son militantes, algunos de congresos de los pueblos, otros de movimientos independientes o fundaciones. Eso es una desgracia. En Cartagena en este momento le están haciendo un juicio a una veintena de líderes, y la acusación es que son de la Cumbre Agraria, que la Cumbre Agraria es el brazo político del ELN, y el cargo que le hace la fiscal de Cartagena es que organizan marchas y protestas. Por favor, eso es judicialización de la protesta. Esas son todas las formas de lucha. En una parte matan a los militares, en otra parte se asocia la infantería de marina con los paramilitares, en otra parte son los jueces, en otra parte son solo los paramilitares. Entonces, ¿qué quiere? Que no haya una fuerza alternativa que les rete el poder. No aceptan ninguna expresión. Nosotros estamos aquí en una mesa de paz, pero la gente está ya protestando. ¿Qué reclama la Cumbre Agraria? Que le cumplan. Pero estos líderes no son, digamos, representativos de poder en Colombia, son líderes territoriales. ¿Por qué los persiguen? La señora que más persiguen es una señora que es de un cabildo afro en Arenal, del sur de Bolívar. Pero para ella, para el régimen, eso es subversivo. Claro, representa un peligro. Bastante. Ellos, lo más subversivo que han hecho fue cuando se volaron de ser esclavos y fundaron ese palenque en Arenal. Entonces los que están ahí son descendientes de ellos. O sea, son subversivos desde los españoles. Vamos a hablar un poquito de la agenda, de los 6 puntos, que bueno, el primero pues es la representación de la sociedad civil acá en la mesa de diálogos. ¿Cómo se planea hacer esto? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Bueno, en la mesa en este momento ya tenemos listo un preacuerdo donde se citan 2, 3 docenas de sectores representativos de la sociedad colombiana, desde las comunidades indígenas, afro, campesinas, trabajadores, estudiantes, mujeres, académicos, cámaras de comercio, gobernadores, alcaldes, empresarios. Los vamos a convocar acá a Quito para hacerles 2 preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo cree que debe ser el diseño de la participación de toda la sociedad? Denos ideas metodológicas. Y segundo, ¿qué experiencia tienen ustedes como sector en cuanto a participación? Apórtenoslas. Entonces, esa va a ser la fase metodológica, ya está lista. Y estamos pendientes de anunciarla. ¿De ahí qué debe salir? Debe salir cómo se va a hacer el trabajo en una especie de gran consulta sobre cuáles son las falencias de la democracia en Colombia, que es el punto 2. Sí, democracia para la paz. El punto 3, ¿cuáles son las transformaciones para el que eche raíces la paz? Bajo esta lógica, el problema del conflicto no es solamente que haya 2 partes que estén armadas, ese es el producto, la consecuencia. Y cuando uno se pone a resolver consecuencias, se equivoca resolviendo los problemas. Uno resuelve causas, no consecuencias. Entonces las causas políticas, económicas, sociales del conflicto deben conformar un paquete de cambios básicos urgentes. Y eso lo debe decir la gente en ese punto 3. Pero ahí en ese punto 3 tengo una duda, que es, en el tema de las transformaciones estamos hablando de ustedes siempre han tenido una lucha por el tema extractivista, por el tema de la forma como las multinacionales
vienen y sacan nuestros recursos del país. Incluso uno piensa en el ELN y piensa en multinacionales, pero en este punto, digamos, no me gusta comparar las dos mesas, pero en la mesa de La Habana se podría decir que casi todo se discutía dentro del país, pero en cambio con la mesa del ELN no, porque también tenemos a las multinacionales y esas transformaciones cuentan también con un montón de gobiernos que están afuera, pero que se lucran de esto, y ahí va a haber quizás un punto de quiebre, ¿o qué? ¿O ahí qué va a pasar? Voy a contar una anécdota. Los empresarios del petróleo se reúnen en un gremio de los grandes patronos del petróleo y ya mandaron un recado diciendo, oiga, queremos ir a la mesa de Quito a que hablemos. Pues usted dice que no se imagina eso, pero para ellos el ELN es una pesadilla, ¿cierto? Y claro, entonces sí nos interesa que haya una explotación racional, que en estos negocios el país no siempre pierda, que las comunidades de donde se extraen los recursos no sean las más miserables y que de donde salen esos recursos la naturaleza quede vuelta a nada, porque ese es el balance. Si no cambiamos ese balance, pues ¿para qué le van a servir esos bienes comunes a los colombianos? Que son bienes comunes. Entonces, si son bienes comunes, nos conciernen a todos. No solamente un gobierno de turno o una multinacional que sea la que más sobornos pague para quedarse con un contrato. No, nos concierne a todos los colombianos. Pero entonces ustedes no se oponen, digamos, a que exista minería en Colombia, a que el extractivismo, sino que sea de forma razonable y que deje también utilidades al país. Pues claro, porque ¿qué sacamos con dejar solo los huecos? Mire los huecos que quedan en La Guajira. Mire cómo están los niños de La Guajira. Vaya a Montelíbano. 1/3 de la población tiene problemas de salud derivados de la explotación del níquel. Eso es lo único que nos queda, huecos, gente enferma, regiones miserables y los corruptos más ricos y las multinacionales más gordas. Eso hay que cambiar. Pero ahí es donde va a venir el punto de quiebre, porque entonces ellos no van a querer cambiar estas condiciones. Pues dijeron que iban a venir a hablar, vamos a escucharlos. Ese es el diálogo. Sí, el siguiente punto es las víctimas. ¿Cómo piensan, digamos, para tener acá a las víctimas, también escuchar a sus organizaciones, sus luchas también que ellos han dado por tener un reconocimiento y por la verdad? Sí. En el punto 4, yo se lo resumo en esto. Si esta mesa no sirve a los derechos de las víctimas, pues va a ser inservible esto. Eso es fuerte. Lo primero que hay que garantizar a las víctimas es verdad toda, verdad todos. Vuelvo y repito, verdad toda, verdad todos. Porque sin eso, ¿usted qué planteamiento de justicia va a hacer? O de garantías de reparación o de garantías de no repetición. Eso va a quedar en el aire. Entonces, por eso la verdad es lo primero. Pero no puede haber verdad si cada parte no asumimos la responsabilidad. Entonces eso es básico. ¿Y la reparación? La principal reparación para las víctimas, lo que hemos escuchado, porque nosotros hemos escuchado a las víctimas, es que esto de verdad no vuelva a ocurrir. Que nunca más vuelva a ocurrir, por ejemplo, el genocidio, la desaparición, las masacres, el destierro. Hay 8 millones de colombianos por fuera de Colombia. Hay 7 millones de desplazados. Ni siquiera los de Siria nos alcanzan. Ayer escuchaba yo una noticia. En Siria hay 5 millones de refugiados, de desplazados. Y nosotros tenemos 7.